El vasconcelismo. Todos los antecedentes que en las dos primeras décadas del siglo apuntaban en favor a una arquitectura con carácter propio son retomadas por José Vasconcelos, ministro de Educación Pública durante el gobierno de Álvaro Obregón 1920-1924. Vasconcelos configuró un vasto programa de acción que apuntó hacia la exaltación del nacionalismo como doctrina cultural, orientada a sacralizar la gesta revolucionaria del pueblo mexicano en una instancia que expresa realmente la naturaleza histórica de México, tanto en la arquitectura del Estado como en la privada. El estilo neocolonial fue determinante, dado que era la imagen más próxima de los valores estéticos del nacionalismo. Sumados a los antecedentes de las épocas anteriores, se presenta hacia 1922 dos edificios cuya morfología externa responde a los conceptos de estilo nacionalista. El conjunto de departamentos Gaona, por el arquitecto Ángel Torres Torija, obra de la iniciativa privada, ha podido mantener casi inalterable su construcción original. Aparece como una respuesta de educación del tradicional diseño barroco de fachadas al problema de la habitación colectiva de la Ciudad de México. El Pabellón de México en la Exposición Iberoamericana del Río de Janeiro, Brasil, por Carlos Obregón Santacilia y Carlos Tarditi. Obra desaparecida. Se revistió a la importancia que le dieron dos circunstancias: el haber sido elegido por su carácter colonial como una muestra representativa de la cultura de México, revolucionario ante un foro internacional, porque fue el punto de enlace entre Vasconcelos y la arquitectura que le dio identidad a su gestión oficial. El ministro fue el encargado de presentarlo durante la inauguración de la exposición y ponderar en él las posibilidades que había en el estilo colonial para la renovación de la arquitectura mexicana. En torno a un patio central se desarrolló el edificio de exposición decorado con murales de Roberto Montenegro, fachadas con arquerías en el segundo nivel, ventanas ribeteadas de cantera, hierro forjado en la balconería y una portada que exaltaba los principios de riquezas plásticas del churrigueresco del coloniaje. Completan las características más importantes del edificio. Por Carlos Obregón Santacilia, autor en 1924 del edificio más representativo del periodo vasconcelista. El Centro Escolar Benito Juárez. En él se plasmaron todos los conceptos que Vasconcelos propuso para dar a la arquitectura carácter de identidad nacional, mientras que el propio autor dejó sentada la calidad de su trabajo profesional en un edificio que sigue hasta la fecha rindiendo a la comunidad el servicio para el que fue concebido. El Partido General adopta un esquema de una hacienda de provincia, en la cual la iglesia es sustituida en la parte central por la biblioteca, mientras que los dos patios quedan limitados por las crujías que perimetralmente alojan aulas y servicios. Los acabados de los detalles de cantería y el ornato en general, al tiempo que la recia comunicación de proporciones y escalas de los diversos elementos dan cuenta de un buen cuidado oficio constructivo heredado a la mejor tradición del porfiriato. Otros edificios encargados por Vasconcelos, siempre dentro del concepto neocolonial, son la Biblioteca Cervantes del arquitecto Francisco Centeno, el Centro Escolar Belisario Domínguez del arquitecto Edmundo Zamudio, ambos en 1923, y la Escuela Normal de Maestros desaparecida, de 1924. En todos ellos quedó claro el ideal por hacer con un estilo neocolonial el nuevo objetivo artístico de la revolución. Otra alternativa en favor a la idea de la cultura nacionalista fue la presentada por el arquitecto inspirada en la plástica prehispánica, que aunque si bien nunca llegó a consolidar un movimiento de fuerza como el neocolonial, aportó ejemplos de otro modelo de revaloración de la historia artística del país. El arquitecto Manuel Amabilis se constituyó en su más importante exponente. Todos sus proyectos han quedado como los elementos más sólidos para la comprensión del estilo neoindígena, en virtud que junto al neocolonial ha llegado a ser la tendencia que de manera subyacente se ha mantenido vigente a lo largo de la historia arquitectónica del siglo XX. El Pabellón de México en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929 por Manuel Amabilis fue en su momento el proyecto que más repercusión tuvo para la difusión de la proposición plástica neoindígena. El diseño enfrentó la crítica gremial, tanto de los que defendían al neocolonial como los que se habían manifestado ya por una opción realmente moderna.
El edificio consistió en una planta de cruz integrada por 4 cuerpos de 2 niveles, cuya decoración externa se organizó de acuerdo al vocabulario maya, tomando detalles de Uxmal y Chichén Itzá. El interior quedó resuelto integrando relieves, frisos pintados y vitrales, en apoyo a un discurso artístico que perseguía 2 objetivos: dar una visión de las tradiciones, paisajes y elementos característicos de México y la utilización del concepto integracional de la arquitectura prehispánica. Si bien es cierto que la doctrina vasconcelista del nacionalismo procuraba la consolidación de un arte capaz de aglutinar a la sociedad mexicana en torno a la reconstrucción revolucionaria, la arquitectura neocolonial no logró conformar un verdadero proyecto que sustituyera al academicismo porfiriano. A fin de cuentas, el neocolonial seguía manteniéndose fiel, aunque con diferente fisonomía, a la misma teoría arquitectónica historicista del siglo XIX. Las primeras respuestas en favor de un nuevo orden compositivo las presentaron José Villagrán García y Carlos Obregón Santacilia. En 1924, Villagrán García se hace cargo de impartir la Cátedra de Teoría de la Arquitectura en la Escuela de Arquitectura, iniciando con ello la conformación, puesta en práctica y difusión de un nuevo concepto tendiente a la transformación de los valores académicos tradicionales. Villagrán establece una serie de principios metodológicos cuyo propósito es acceder a un tipo arquitectónico con la tecnología moderna como los valores expresivos del propio edificio, más que de la reproducción de los estilos históricos. El análisis racional del programa de necesidades a resolver y la sinceridad en la expresión del edificio son presentados por el autor como los elementos de inicio y conclusión del proyecto. Todo edificio debía mostrar al exterior exclusivamente los elementos físicos utilizados para su conformación y con los que respondía a las necesidades sociales que lo habían requerido. Lo anterior trajo la aparición de una nueva serie de preceptos metodológicos que fueron aceptados sobre todo por generaciones jóvenes y que a la larga coadyuvaron a la configuración de la arquitectura mexicana moderna. Principios como que la forma del edificio deben de ser resultado de la solución del programa interino y no de la elección de un estilo histórico, son estos algunos de los paradigmas que el villagranismo logró imponer en el ambiente local, hasta más allá incluso de la década de los 50. Es importante señalar que una de las características fundamentales de la teoría de José Villagrán fue de la defensa de un valor estético intrínseco en la arquitectura, factor que, como se verá más adelante, establece una franca diferencia respecto de las otras propuestas dadas por los colegas suyos. La trascendencia de Villagrán no solo se fincó en la formulación teórica, sino también en la práctica en el campo de la construcción. Tras haber participado en algunos proyectos de corte nacionalista, concibe en 1925 las ampliaciones de la granja sanitaria y la construcción del Instituto de Higiene en Popotla, DF. Los pabellones del Instituto de Higiene tuvieron históricamente el enorme valor de ser muestras nativas arquitectónicas para el país. Los diversos cuerpos se presentaron carentes de cualquier elemento de ornato accesorio. Amplios muros desnudos y compuestos en base a un particular sistema de proporciones en donde los vanos juegan un papel importante determinante en función de su secuencia rítmica. El otro edificio importante construido por Villagrán en la década de los 20 fue el Hospital para Tuberculosos en Ipulco, inaugurado en 1929, y con el que el autor se enfrenta a la solución de un programa de necesidades de gran complejidad derivado de los objetos primordiales de la revolución: extender socialmente los beneficios de la salubridad moderna. Carlos Obregón Santacilia inició una importante búsqueda en favor de nuevos valores expresivos y de un mejor aprovechamiento de los recursos que ofrecían los nuevos materiales. Ajeno a las reflexiones de Villagrán, Santacilia prefirió la elaboración de un expediente práctico derivado de la constante experiencia constructiva. En 1925 diseña el edificio Santacilia, utilizando como vehículo expresivo la fachada, la morfología que da lugar a la presencia de los marcos de concreto que integran la estructura. La ventanaría de amplia extensión es el otro elemento de la síntesis compositiva, prefigurando con ello la desnudez de fachadas
que va a ser característica de una importante tendencia constructiva de la siguiente década. El conjunto de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en 1926 será sin duda la obra más importante ejecutada por Obregón Santacilia en el decenio de los 20. En ella vuelve al esquema simétrico propio del academicismo, poniendo también la integración de obras escultóricas y pictóricas de vitrales a cargo de Diego Rivera. A juicio del propio autor, el edificio mantenía latentes algunas condiciones de la arquitectura tradicional mexicana: el jardín interno, los espacios porticados y el uso de materiales regionales, cantera y recinto, sin perder de vista que el ambiente flotaba la inquietud por atender a un nuevo estilo que proponía la valoración de la geometría lineal y el peso de la edición de las masas como nuevos recursos del lenguaje estético. La influencia estética del Déco. A partir de 1925, las agrupaciones de artistas mexicanos se inclinaron paulatinamente por la exploración de otras instancias expresivas, que procuraron un reflejo de la moderna circunstancia revolucionaria. El programa nacionalista presentaba a los contemporáneos y los excelentistas. Otras circunstancias se fueron sumando para preparar el surgimiento de los estilos con los que adquirió identidad la arquitectura de la segunda mitad de la década, asumiendo el mismo propósito esgrimido por sus antecesores: consolidan la imagen plástica del Estado revolucionario. Algunos arquitectos habían venido difundiendo a través de artículos periodísticos la necesidad de renovar la arquitectura mediante soluciones plásticas que propugnaran por una mayor pureza de las formas. A ello apelaban también como resultado del uso que debía de hacerse del concreto armado, material que, amén de ser sinónimo de la actualidad tecnológica, ofrecía mayores recursos del modelo, extensión de claros y desafíos constructivos. Vino a integrar un ambiente francamente propicio para la vuelta de adopción de recursos estéticos que hicieran posible la renovación de la imagen de la arquitectura. La Exposición de las Artes Decorativas, celebrada en París en 1925, presentó y difundió en el mundo occidental el código del decorativismo, que se había venido incubando desde principios de siglo y que a partir de ese momento se retoma como una opción de innovaciones formales. La relación entre la apariencia moderna derivada de las imágenes de la exposición es rápidamente similar en México. Este lenguaje, surgido en las experiencias ornamentales centroeuropeas y puesto en evidencia en México entre 1925 y 1935, ha sido calificado en años recientes como Art Deco, estilo que refleja una imagen social caracterizada por el optimismo ante la abundancia de recursos y la confianza absoluta en que la tecnología por sí misma habrá de revolucionar al mundo. Sin dejar de lado el uso del ornato como recurso estético primordial, algunos arquitectos abordan a partir de 1925 la construcción de edificios dentro de la modalidad compositiva distinta a los experimentados años antes en México, tendiente a ser consecuente con los principios de modernidad derivados de la arquitectura europea. Más tarde, en 1925 y 1926, la llegada de la información gráfica proveniente de la Exposición de París terminó por definir lo que hoy es en día genéricamente catalogado como la arquitectura Déco. En general, se pueden mencionar algunos recursos que de una manera extensiva avalan a la mayoría de las construcciones de este estilo. El edificio de la Alianza de Ferrocarrileros en 1926 por el arquitecto Vicente Mendiola, Carlos Greenham y Luis Alvarado es una de las primeras obras que presenta la innovación del lenguaje plástico en la integración de su exterior sin abandonar el eje de simetría que define el acceso al conjunto. La fachada se despliega mediante un acompasado movimiento de tableros verticales enlazados unos con otros con series de sombras. En 1927 se construye el fraccionamiento de la colonia Hipódromo Condesa y se convierte en uno de los focos de concentración de los más importantes ejemplos de arquitectura Déco. Al centro de la nueva colonia, el arquitecto José Luis Cuevas dedicó una extensa proporción del terreno para la construcción de un jardín, actualmente Parque de México, cuyo diseño particular quedó en manos del arquitecto Leonardo Noriega. El proyecto consistió en el teatro al aire libre, un lago artificial, el equipamiento de bancas y fuentes para la zona jardinal. Otro edificio importante construido en el mismo año es el Orfanatorio San Antonio y Santa Isabel, cuyo autor fue el arquitecto Manuel Cortina García. En él amenan los caracteres decorativos de las fachadas y es notable el movimiento virtual que han tenido en torno a un patio de juegos en planta elíptica, los distintos cuerpos que integran el conjunto. De 1928 se registran particularmente dos edificios: la estación del ferrocarril infantil de Chapultepec del arquitecto José Gómez Echeverría
y la Inspección de Policías y Bomberos del DF, del arquitecto Vicente Mendiola. El primero, construido totalmente a base de concreto armado, hace alusión a un concepto plástico que procuró la continuidad de las formas dentro de una combinación de cubiertas planas, con la superficie abovedada del salón principal. El segundo es uno de los ejemplos más notables del periodo, dueño de una excepcional calidad de diseño de fachadas. Ya dentro de la década de los 30 y a punto de perder el impulso del estilo, se presentan dos casos que vale la pena señalar, en virtud de que también expresan la síntesis del Déco. El vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, diseñado por Federico Mariscal en 1932, y el edificio de la Asociación Cristiana Femenina del arquitecto B. H. Adam, en 1933. Este segundo caso es peculiar. Mantiene vigente la idea de incorporar a la máscara constituida la figuración característica del Déco, tableros en relieve alusivos a la actividad deportiva. El arquitecto Juan Segura inicia su trabajo profesional a partir de la segunda mitad de los 20, justamente en el momento en el que el Déco tiende a identificarse con los ideales de la renovación cultural mexicana. Sin ser el mismo representante exclusivo de la tendencia, es clara la identificación de su buena parte de su extensa obra con los propósitos de la nueva escuela. Sin embargo, es justo reconocer que la calidad de su trabajo no se apoya solo en la reproducción de fórmulas compositivas, sino en una auténtica recreación de los modelos tradicionales, combinada con la voluntad por ejercer el diseño arquitectónico, en tanto que es de habitación que afrontaba la clase media de la Ciudad de México. El vértigo del rascacielos. La arquitectura norteamericana pasó a ser en México desde mediados de la década de los 20, el ejemplo que para un amplio sector de los arquitectos sustituyó a las grandes creaciones europeas a finales del siglo XIX en su calidad de portadoras de concepto de vanguardia. Particularmente, la imagen del edificio alto, el rascacielos clásico, cautivó a los diseñadores locales, quienes rápidamente se lanzaron a la formulación de proyectos que sintetizaron la forma de este género, sobre todo por la estrecha relación simbólica entre ascensión edílica y progreso cultural. En el caso de México, los escasos edificios con altura sobresaliente que se construyeron en el periodo comprendido entre 1925 y 1935 obedecieron más a un significado sociocultural que a la solución de un problema de falta de espacio urbano. Por otra parte, el fuerte vínculo entre este género de edificación, la modernidad que este estilo Déco se dio en los Estados Unidos y su desarrollo como género estilístico en el ámbito mexicano, se configuró de hecho toda una estrategia de imagen de modernidad. El primer edificio alto que se construye en México es el edificio Goodrow, ejecutado en 1922 por Albert Pepper, cuya aportación innegable es el concepto de espacio interno flexible, logrado mediante plantas libres que posibilitan al usuario la adaptación del área a sus particulares necesidades. El edificio La Nacional, diseñado en 1932 por Manuel Ortiz Monasterio, Bernardo Calderón y Luis Alvarado, es el ejemplo más acabado de esta tendencia. Anunciado por sus patrocinadores como el primer rascacielos construido en la ciudad, el edificio fue erigido con el propósito de revestirse con la imagen de un prisma de altura sobresaliente. A pesar de que el número de niveles interiores no justificaría el adjetivo de rascacielos, el volumen en forma de paralelepípedo se remata con un cuerpo de tendencia piramidal que, junto con los escalonamientos de la masa se soporta, tienden a apuntar verticalmente a la composición general del edificio. Los detalles decorativos del vestíbulo, la portada de acceso, el barandal de la escalera son los casos más sobresalientes en nuestro medio de la aplicación del estilo Déco neoyorquino.